¿Cómo suena la música compuesta por un hombre nacido en Hiroshima, que es hijo de supervivientes de los bombardeos nucleares de 1945 y que quedó completamente sordo a los 35 años de edad? ¿Cómo suena la música compuesta por Mamoru Samuragochi, el Beethoven japonés? Samuragochi, nacido en Hiroshima en septiembre del 63 y conocido como el Beethoven de la era digital o simplemente el Beethoven japonés, ya componía piezas para marimba a los 5 años. Y durante bastante tiempo todo parecía ir muy bien. De hecho, las cosas recién se pondrían feas, bastante feas, 45 años más tarde, cuando se convertiría en el personaje principal de uno de los fraudes más grandes de la historia de la música. Pero mucho tiempo antes de eso, llegó el éxito. En 1997 se publicó una nueva versión del juego de PlayStation Resident Evil, y el músico japonés estuvo a cargo de la banda sonora. Según Samuragochi, algo que lo ayudó mucho a seguir componiendo, a pesar de su sordera, fue el hecho de tener oído absoluto. En una entrevista a la revista Time del 15 de septiembre de 2001, dijo: "Si confías en tu sonido interno, creás algo que es más verdadero. Es como comunicarse desde el corazón. Perder la audición fue para mí un regalo de Dios". Y en ese mismo año, 2001, haciendo uso de una enorme orquesta de más de 200 músicos, Samuragochi compuso la banda sonora del juego Onimusha para PlayStation 2. Y el punto más alto de su carrera, antes de la estrepitosa caída, llegó con la composición de la Sinfonía número 1, Hiroshima. Esta pieza la compuso en 2003, pero fue adquiriendo más fama en los años siguientes. En 2008 fue interpretada en Hiroshima, en un evento conmemorativo ante los representantes del G8. Y en 2011 ganó más popularidad cuando se la empezó a llamar la Sinfonía de la Esperanza, después del desastre provocado por el gran tsunami de Japón en marzo de ese año. Esto, a su vez, llevó que en marzo de 2013, la televisión japonesa emitiera un documental con este nombre, o mejor aún con este nombre, que significa algo así como Melodía del Alma, compositor que perdió su sonido. Y en ese documental se lo puede ver a Mamoru Samuragochi visitando la región afectada y saludando a los supervivientes del terremoto, el tsunami y los desastres nucleares asociados que ocurrieron en las centrales nucleares de Fukushima 1 y 2, de Onagawa y de Tokai. La Sinfonía número 1, Hiroshima, se convirtió entonces en un tributo a todos los afectados por estos desastres. Y la gente compró cientos de miles de copias para mostrar su apoyo. Ese fue el punto más alto al que llegó su carrera. Después de eso empezó la caída. En este caso, una caída mucho más pronunciada de lo que uno esperaría. Porque mientras millones de personas veían la parte más heroica de Samuragochi en el documental de 2013, o se enteraban de todas sus hazañas leyendo la autobiografía que el Beethoven japonés había publicado unos años antes, otra trama más oscura alcanzaba un punto de tensión que ya no daba para más. En esta parte de la historia entra en juego el músico japonés Takashi Niigaki, quien cuenta que en octubre de 2013 encontró de casualidad un artículo llamado "El genio de la composición completamente sordo Mamoru Samuragochi". ¿Es real? Después de leerlo, Niigaki llegó a la conclusión de que era el momento adecuado para hablar. Sin embargo, por motivos similares a los que lo mantuvieron callado durante 18 años, no habló hasta algunos meses más tarde. En febrero de 2014, un periodista organizó una conferencia de prensa en un hotel en Tokio, donde cientos de periodistas escucharían lo que el compositor Takashi Niigaki tenía para contar. Y él empezó diciendo: "Desde que conocí a Mamoru Samuragochi hace 18 años, he estado componiendo música para él". Así es, Samuragochi no había compuesto sus grandes obras. Todas habían sido escritas por Niigaki, quien además de dar esa declaración, pidió disculpas y se declaró a sí mismo tan culpable de esa mentira como el mismo Samuragochi. Y la repercusión de esto fue enorme. La empresa de radiodifusión NHK, que había realizado el famoso documental de 2013, pidió disculpas por haberlo hecho sin antes haber investigado lo suficiente como para corroborar que Samuragochi había compuesto las piezas que decía haber compuesto. Al mismo tiempo, presentaciones en todo Japón fueron canceladas e incluso un concierto en Nueva York también se suspendió. La noticia circulaba por todo Japón y se esparcía por todo el mundo. El famoso Beethoven japonés no había compuesto ninguna de las obras que lo habían llevado a la fama.
fama. De hecho, no era capaz de escribir música. Y con toda esta información circulando aparecieron algunos datos extra. Si bien la gente de Capcom, la empresa de videojuegos para la cual Samuragochi había compuesto sus grandes éxitos, pidió disculpas, informando al público que ellos no estaban enterados de nada, trabajadores de la empresa dieron testimonio contando que era de público conocimiento en la compañía que el músico no era sordo. O sea que todo lo que lo había llevado a la fama, todo era mentira. Poco tiempo después, Samuragochi organizó su propia conferencia de prensa, en la cual apareció con un cambio de look que hacía difícil reconocerlo. Con pelo corto, sin barba y sin sus característicos lentes de sol, pidió disculpas en público. Le pidió disculpas a sus fans, a la discográfica, a NHK, a las víctimas de los desastres de 2011 a las que había visitado, y después de eso, dejó de aparecer en público. Por su parte, Nigaki, el verdadero compositor de todas esas piezas, contó la historia de cómo él terminó envuelto en esta complicada trama de fraude musical. En 1996, por primera vez, Samuragochi lo citó en una cafetería para hacerle una propuesta. Nigaki, un muy disciplinado músico profesional, virtuoso, compositor y profesor de música, pero al mismo tiempo un hombre muy tímido, que se comunica en un muy bajo volumen de voz, esquivando la mirada de sus receptores y a quien sus allegados describen como una persona con muy buenas intenciones, pero sumiso e incapaz de decir no cuando se siente presionado por alguien, se encontró en aquel café con un Samuragochi al que él mismo describió como heavy metal. Un hombre con una actitud muy invasiva, que decía tener muchos logros de los cuales enorgullecerse, y que, entre otras cosas bastante raras, le contó que él podía subsistir sin la necesidad de alimentarse. La propuesta que le traía consistía en que Nigaki hiciera la orquestación de una pieza musical que Samuragochi había compuesto, ya que tenía un contrato con los realizadores de una película para hacer la banda sonora. Nigaki aceptó la propuesta y prácticamente compuso toda la pieza a partir de una grabación de una idea musical muy rudimentaria que Samuragochi le dio en un cassette. 2 meses más tarde, Nigaki le dio a Samuragochi el trabajo terminado. Este último quedó muy contento con el resultado, pero le avisó que lamentablemente, por razones contractuales, él no iba a ser acreditado como coautor de la obra, que iba a estar solamente registrada a nombre de Samuragochi. 6 meses más tarde, Nigaki recibió una nueva propuesta por teléfono. Según lo que él cuenta, esta vez Samuragochi lo llamó desesperado, diciendo que necesitaba su ayuda sí o sí, porque tenía solamente 10 días para componer la banda sonora del juego Resident Evil, que había convencido a la gente de Capcom para que le consiguiera una orquesta, pero ahora estaba completamente atascado en ese trabajo y solo podía terminarlo con ayuda de Nigaki. El compositor, bajo esa presión, aceptó. Se puso a trabajar en ese proyecto sin descanso y logró componer todas las piezas en el tiempo pactado. Cada vez que Samuragochi tenía una reunión con la gente de la empresa de videojuegos, lo llevaba a Nigaki y lo presentaba como su asistente. Y cada vez que alguien en alguna de esas reuniones preguntaba algo técnico respecto a la música, Samuragochi dejaba que su asistente respondiera. Pero así todo, esta vez el nombre de Nigaki tampoco apareció en los créditos. Y a partir de ahí esto se convirtió en una rutina. Siguieron el mismo procedimiento con los trabajos siguientes, incluyendo la composición de la gran banda sonora del juego Onimusha. Samuragochi, cuyo nombre iba tomando cierto prestigio, conseguía el contrato. Nigaki componía la música y respondía a todas las preguntas técnicas. Samuragochi se llevaba todo el crédito. Cuando ya estaban avanzados en el proyecto de esta gran banda sonora, Samuragochi le contó por primera vez a Nigaki que estaba perdiendo la audición, pero se siguieron comunicando como antes, sin ningún tipo de problema. Llegado el momento del lanzamiento de este enorme proyecto que iba a ser presentado en conferencias de prensa, el supuesto genio compositor comunicó que se había quedado completamente sordo. Como consecuencia de esto, no podía escuchar ni responder las preguntas que se le hicieran acerca de la música que decía haber compuesto. La idea que tuvo entonces el Beethoven japonés fue que la empresa de videojuegos contratara un director de orquesta que estaría a cargo de la grabación de la obra, y les recomendó a Nigaki. Entonces, cada vez que hubiera alguna duda respecto a la música, le podían preguntar a él, que para ese entonces hacía ya prácticamente la totalidad del trabajo, y Samuragochi se seguía llevando todo el crédito e iba fortaleciendo la construcción del personaje del genio de la música. Además de todo esto, le pidió también que escribiera un ensayo acerca de la banda sonora de Onimusha. En este ensayo, Nigaki tenía que escribir desde el punto de vista de director de orquesta, halagando la música compuesta por Samuragochi. Sí, es así de retorcido todo. Tenía que halagar
la música que él mismo había compuesto, pero haciendo de cuenta que la había compuesto Samuragochi. Y lo hizo. Escribió un pequeño ensayo diciendo que la obra era muy buena. Pero este texto pasó por las manos de Samuragochi antes de ser publicado. Le había cambiado hasta el título, que ahora era Testigo de un milagro. Y en él, Nigaki contaba lo increíble que era el trabajo del genio, que parecía estar poseído a la hora de escribir música. Imagínate lo que era para ese compositor leer un texto firmado a su nombre, pero que estaba lleno de mentiras y que él no las había escrito. Y lo peor es que eran mentiras acerca de música que él había compuesto, pero que se las acreditaba a nombre de otro. Y bueno, después de esto llegó la composición de la Sinfonía Hiroshima, y Nigaki cuenta que mientras él estaba encerrado día y noche componiendo, esta era una obra grande, era la más grande que él habría escrito hasta el momento. Bueno, mientras tanto, Samuragochi se la pasaba dando reportajes acerca del arduo trabajo que él decía estar haciendo para componer la sinfonía. Parecía como que él mismo se estaba creyendo su propia mentira. Y el día que el verdadero compositor finalmente se decidió a decir basta, recién en 2013, después de haber compuesto muchas más obras a pedido del Beethoven de la era digital, Samuragochi le pidió que se encontraran en una cafetería, donde le dio una carta escrita por su esposa. La mujer de Samuragochi decía que si la verdad salía a la luz, tanto ella como su marido se quitarían la vida. Heavy metal. Y fue recién después de leer un artículo escrito por un crítico musical en 2013, donde se ponía en duda la genialidad de Samuragochi y la verdad de todo el mito creado alrededor suyo, que Nigaki tomó valor y declaró en la conferencia de prensa organizada por el periodista que lo ayudó. Entra al enlace de mi perfil o de la descripción para conseguir suscripciones premium a diferentes plataformas de streaming de música, series, películas y más a un precio mucho más bajo a través de El Grupito y con un 10% de descuento extra por haber entrado desde mi enlace. Además podés visitar mi tienda online de remeras con diseños musicales o encontrarme en todas mis redes. Todo en ese link. Y ahora una cosa más respecto a este caso. Un periodista del medio The New Republic, en un artículo de marzo de 2015, del cual saqué mucha de la información para hacer este video, cuenta que en enero de ese año, después de haber intentado muchas veces, sin éxito, contactar a Samuragochi, finalmente pudo hacerlo. Se reunió con el supuesto compositor, que había recobrado en parte su antiguo look y que le contó que, si bien Nigaki había colaborado en la composición de las obras, él siempre le había pagado por ese trabajo. Y además, todas las ideas musicales habían tenido origen en la cabeza de Samuragochi, que él siempre había grabado esas ideas en cinta, tocando un sintetizador, y le había pasado esas ideas a Nigaki, que simplemente es muy bueno en la parte técnica de la escritura musical. El periodista le pidió entonces que le prestara alguna de esas cintas, para poder corroborar esta información. Pero Samuragochi le contó que las había destruido a todas después de aquel episodio en el que el fraude salió a la luz. Entonces el periodista le preguntó acerca de los instrumentos que supuestamente había usado para componer y grabar todas estas ideas musicales. Pero Samuragochi nuevamente le dijo que no era posible mostrarle nada porque inmediatamente después de aquel conflicto se mudó a un lugar más chico y no llevó ninguno de los instrumentos. Que a esta altura solamente esperaba que el periodista creyera lo que él le estaba contando a pesar de no tener pruebas para demostrarlo. Le contó también que su sordera había mejorado bastante, que podía escuchar mejor que antes, pero todavía tenía graves problemas de audición. Y terminó diciendo que el verdadero mentiroso de esta historia es Nigaki. Ante la pregunta de si él volvería a componer música en algún momento, Samuragochi respondió que él creía que cualquier cosa que publicara sería salvajemente atacada por el público. Sin embargo, varios años más tarde, en una nota de este sitio japonés del año 2021, afirman que finalmente Samuragochi publicó una obra propia. En un principio su nombre no apareció en los créditos para dejar que la gente reaccionara sin prejuicios, pero después de ver que había buenos comentarios, decidieron anunciar públicamente que el compositor era nada menos que Mamoru Samuragochi. Entonces, respondiendo a la pregunta que hice al principio del video, ¿cómo suena la música compuesta por un hombre nacido en Hiroshima, que es realmente hijo de supervivientes de los bombardeos nucleares de 1945, y que dice haber quedado completamente sordo a los 35 años de edad, y dice también haber recuperado parcialmente su audición varios años más tarde? Suena así. Takashi Nigaki, por su parte, siguió componiendo, pero ahora publicando las obras a su nombre, y durante estos años fue ganando cierto prestigio entre los compositores de Japón. ¿Cómo suena la música compuesta por él? Bueno, así. Pero además de eso, más tarde compuso varias otras obras, incluyendo una segunda sinfonía, que suena así.
Contame qué opinás de toda esta historia, de la versión de los hechos contada por Samuragochi y la contada por Nigaki, y si te gusta más el estilo de uno o el del otro. Mi nombre es Martín Aguilera. Si te interesa el análisis musical, las historias como la que conté hoy, o simplemente si te gusta la música, acordate de seguirme.